Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para las pymes, cuáles son los bancos con los préstamos más económicos para financiar capital de trabajo. Vamos también a hablar de fondos comunes de inversión y en el último bloque vamos a conversar con el ex secretario de Energía, Emilio Pud, para analizar la suba de tarifas que se viene después de las elecciones. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala. Y hoy, al igual que el miércoles, nos acompaña Marcelo Elbaum para brindarte algunas recomendaciones de inversión a todos aquellos que están evaluando qué hacer con sus ahorros. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a comenzar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar hablando de robo de vehículos. ¿Cuáles fueron los autos más robados en la primera mitad de este 2017? ¿Me vas a decir que ya vimos esta información? No, venimos con el detalle. La producción quiso saber exactamente los 10 autos más robados en la totalidad del parque automotor de la Argentina. Y estos son los datos. Tenemos en este porcentaje de los 10 más robados, bueno, del cuarto al 10º puesto, Siena, Surán, Duna, Palio, Fiesta 1. Pasamos a los 3 más robados, salvo el primero, Kangoo, Clio y Corsa, y encabeza la lista, ¿cuál? El Gol, el más vendido, pero también el más robado. Te recuerdo que bajó, sí, la cantidad de automóviles robados en la totalidad del país, en Capital Federal, pero sí ahí fuerte el Gran Buenos Aires y en especial Lanús, Morón y 3 de febrero. ¿Querés saber cuál es la composición del robo de estos autos? Bueno, el 66% fue cuando el auto está estacionado, el 34% a mano armada. Y el último dato, 4.000 ruedas son las que se roban por semana en la Argentina. Ese dato sí que no baja. Información importantísima a la hora de elegir tu auto. Tal vez, bueno, muchísimas cosas a considerar. Como siempre, consultar a más de una compañía de seguros. Tal cual, un dato importante para tener en cuenta cuando elegís el auto que vas a comprar, cuáles son justamente los modelos preferidos por los ladrones. Vamos a brindar ahora información muy importante para las pymes, cuáles son los bancos que ofrecen los préstamos más económicos para financiar capital de trabajo. Y a prestar atención, porque en épocas de altas tasas de interés el costo del dinero se encarece, hay que planificar, esa es la clave. Los préstamos para financiar capital de trabajo suelen ser mucho más baratos que otras alternativas, como por ejemplo giros al descubierto, incluso algunos empresarios pymes que toman préstamos personales, cuando en realidad pueden tomar estas líneas de crédito. Fíjense lo que están cobrando las principales entidades financieras. Banco Nación, 24%, al igual que el Banco Provincia, 24,5% el Credicop. Banco Ciudad, 28%, Banco Francés, 30%, siempre estamos hablando de 12 meses de plazo, Banco Macro también 30%, con 31% el Banco Galicia y el Santander Río, y con 32% cierran la lista justamente Hipotecario y Patagonia. Como vemos, mucha disparidad, los bancos públicos más económicos en este caso que los bancos privados, y también como siempre encuentran toda esta información en detalle en nuestra página de Facebook. Como siempre, informándote bien te permite generar un ahorro en la selección de los productos financieros, tanto de bancos como de seguros. Y llegó el momento de abrir esta sección que todos los viernes te dedicamos a vos, que estás analizando, evaluando, pensando qué hacer con tus ahorros. Bueno, lo trajimos hoy a Marcelo para que te brinde alguna recomendación. Como siempre hacemos, Marcelo, comenzamos con algún comentario dirigido a aquellos inversores más conservadores, ¿no? Bueno, para los inversores más conservadores yo diría que están las LETES, que son las letras del Tesoro, que tienen aproximadamente un rendimiento del 3%, con lo cual un riesgo muy bajo y es una muy buena alternativa.
Creo que trajiste una opción en dólares para empezar, ¿no? Esa es una opción en dólares que por ahí el argentino, como está un poco acostumbrado, de todos modos, me parece que... ¿Por qué? ¿Estás esperando un dólar que se mueva en las próximas semanas? Digamos, justamente me parece que es interesante, dado que el año que viene lo más probable es que el tipo de cambio se retrase un poco respecto de la inflación y respecto de las tasas de interés, sería deseable hacer inversiones en pesos. Una de las alternativas que está más de moda y que son las LEBACs, digamos que son las letras del Banco Central, que estamos hablando de tasas de alrededor del 26-27% anual. La verdad que esta es una alternativa más que atractiva. Se está esperando que la inflación para el año que viene ronde, bueno, el Banco Central dice entre 8 y 12, el estudio de relevamiento de mercado estamos hablando del 16%, pero en caso de que se dé este peor escenario estamos hablando de una tasa de interés real, o sea, por encima de la inflación del 8%. ¿No? Una tasa, digamos, elevadísima en términos internacionales, ¿no? Totalmente, pensemos que estamos en un mundo totalmente de tasa cero, por eso tanto interés de los inversores, no solo locales, sino de inversores extranjeros, de invertir en pesos en Argentina. Pero un argentino, ¿no?, acostumbrado a la historia, ¿no?, de nuestro país, ¿puede confiar en que el dólar va a estar tan tranquilo en los próximos meses? Mirá, el tema es que en la medida que hay dos temas. Todos los países que establecieron metas de inflación, como tiene este gobierno, para bajar la inflación, en general los bajaron y el tipo de cambio se mantuvo siempre relativamente apreciado, con lo cual no esperamos, por ese lado no se espera que el tipo de cambio tenga un salto. Los ejemplos internacionales indicarían eso. Exactamente. Y por otra parte, seguimos viendo un gradualismo en lo que es la reducción del déficit fiscal, que necesita financiamiento externo, lo cual va a haber oferta y eso va a hacer que también... Oferta de dólares en el mercado local. Con lo cual, eso es lo que va a hacer que el dólar se mantenga relativamente tranquilo, en la medida que no haya ningún shock externo que no se avisora en el horizonte de corto y mediano plazo. Bueno, ¿y tenés ahí algún naipe en la manga para algún inversor más atrevido? Para algún inversor más atrevido, creo que hay dos activos que me parece que me gustan, que son los bonos un poco más largos, incluso pueden ser bonos en dólares. Uno de los que me parece muy atractivo es el bono de 100 años. Ajá, ¿sí? Mirá vos. Que hoy está dando una rentabilidad aproximadamente entre el 7 y 7,5% en dólares. Imagínense comprar un activo, sea un departamento o un activo un título público. Va a quedar a tu hijo, ¿no? Porque... Pero que te rinda de acá a la eternidad 7,5% en dólares, la verdad es atractivo, que ¿no? es muy atractivo. No sé si en un país con los antecedentes de Argentina, ¿no? Bueno, siempre podemos venderlo, digamos, no lo tenemos que quedar 100 años. Y el otro que me gusta mucho para los más atrevidos son las acciones, y en donde nosotros vemos el mayor potencial de apreciación son las acciones bancarias. ¿Te gusta alguna en particular o te gustan las bancarias en general? Me gustan en general los bancos grandes, digamos, ya sea Banco Francés, Banco Galicia, Banco Macro, son por ahí las más preferidas, pero también, digamos, Francés, Superville, tienen buenas. Estamos hablando de rentabilidades esperadas entre el 30 y 40% para el año que viene. Muy bien, perfecto. Bueno, un abanico bastante grande de recomendaciones de Marcelo. Con esto cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Y muy bien, en este espacio es siempre dedicado a analizar en detalle algún producto financiero, vamos a seguir brindando información para los inversores porque vamos a hablar de fondos comunes de inversión. Para ello estamos con Daniel Vicien, que es director comercial de fondos comunes de inversión de Balance Capital. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Y bueno, y contale a todos los televidentes qué ventajas, ¿no?, ofrecen los fondos comunes de inversión, ¿no?, para los ahorristas. Los fondos comunes, lo que tenemos que recordar es que es un vehículo financiero
en el que uno invierte con otro grupo de personas o con otras personas que no conoce, pero que están administrados, y al estar administrados por expertos, están administrados por distintos grupos de expertos que hacen la investigación financiera, que definen la estrategia y que compran y venden y administran los instrumentos. Y entonces eso de alguna manera es como decir zapatero a tus zapatos. La gente, cuando uno tiene un problema médico, va a un médico. Cuando uno necesita administrar sus inversiones, debería ir a un experto que le administre las inversiones. Además que también te permite diversificar tus inversiones, ¿no? Totalmente. Es el instrumento justamente para diversificar, y la diversificación es la base para reducir el riesgo. Pero bueno, te permite que te administre un grupo de profesionales expertos para que te puedas dedicar a aquello de lo que vos sos experto. Te permite diversificar, como decís, te permite acceder a instrumentos muy variados que uno no tiene acceso, y con muy poco dinero uno puede tener una cartera diversificada, como decís, y acceder a algunos bonos que tienen un mínimo de $100.000 y se pueden acceder justamente por esto de que sea un portafolio de muchas inversiones, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. ¿Y a qué tipo de inversores está dirigido un fondo común de inversión? Los fondos comunes están dirigidos, hoy tenés una amplia gama, quizás sea pequeña comparada con otros países, pero está dirigida a todo tipo de inversores, porque tenés algunos fondos que son sin riesgo, es decir, los fondos que son de lo que llaman money market o los temas 1, los fondos que están con un 80% de LEVAC, son fondos que te rinden unos 6% arriba de una Butler, de la tasa de plazo fijo para mayoristas, o unos 8 puntos arriba de la tasa minorista, y no tiene riesgo porque es prestar el dinero al Banco Central, ¿no es cierto? Entonces, eso es para el minorista muy conservador. Para el inversor conservador, tal muy cual. Conservador. O sea, ¿cómo se explica, ¿no?, que hoy en la Argentina esté tan extendido, ¿no?, por ahí colocar los ahorros en un banco de primera línea que, tal cual, como vos decís, te está pagando el 16% contra una rentabilidad que podés obtener, como vos decís, de 8 puntos más? Se explica porque la gente no tiene conocimiento. Lamentablemente en Argentina no hemos hecho todo el trabajo de contarle a la gente. Disculpa, ¿es por falta de conocimiento o por temor, desconfianza a lo distinto? También es desconfianza, pero la desconfianza está en el no conocimiento. Yo creo que está en el no conocimiento. Si vos te fijás, en el año 2013, a fines de 2013, la industria de fondos era el 24% de los plazos fijos, y a fin de agosto era el 65%. Es decir, o sea que hay una evolución ha crecido positiva. muchísimo. Es decir, en personas físicas, la gente que invierte en fondos pasó de ser de los fondos, tuvo un crecimiento en lo que va del año de un 280%. Con lo cual viene creciendo a muy buen ritmo. Hay fondos que este año están rindiendo por encima del 70%, ¿no?, en lo que va del año. ¿Qué tipo de fondos son estos? Estos son fondos de renta variable, es decir, son fondos que invierten en acciones, y es para otro tipo de inversores. Es decir, cuando todo está en la suba, cuando los mercados están en la suba, como están ahora, somos todos arriesgados. Pero la realidad es que el perfil más común... Estamos hablando de una inversión de una rentabilidad notable, ¿no? Un 70% sí. Con una inflación del 20%, ¿no? Es increíble. Alejandro, estamos totalmente de acuerdo, pero hace 2 meses, cuando el Merval corrigió, hay que ver si un conservador, cuando baja, se queda dentro, o mal vende por no saber esperar el tiempo a que se recupere el mercado. Pero por eso, no son para cualquier inversor estos fondos, ¿no? No. Ventaja y desventaja del fondo es que todos los días uno sabe cuánto ganó o cuánto perdió con cualquier fondo. Es una ventaja porque uno lo sabe, es una desventaja porque cuando uno no lo ve, se entiende, ¿no es cierto? Es decir, con una propiedad uno no sabe si la propiedad en la que vive subió bajo de precio hace un minuto o hace un día. Tal cual, con un fondo así. Daniel, muchas gracias. No, por favor, Nos acabó gracias, el tiempo. Nos vamos entonces con esta información sobre fondos comunes de inversión. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando con Emilio Apud.
Pues estamos aquí con la presencia de Emilio Pudex, secretario de Energía y Minería de la Nación, para analizar las subas de tarifas que se vienen después de las elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Emilio? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, acá andamos. Gracias por venir. No, un gusto, como siempre. Bueno, un tema que se confirmó esta semana, ya se sabía que luego de las elecciones iba a haber aumentos tarifarios. ¿Cuál va a ser la magnitud de estos aumentos? Hay que recordar a la gente que el gobierno anterior dejó al sector de las tarifas no reguladas con una descapitalización muy grande, porque igual que en el transporte, ¿no?, llegamos a pagar el 10% de lo que costaba un kilovatio hora o el metro cúbico de gas. El gobierno intentó en el año 2016, al principio, o sea, recién llegado este gobierno, de hacer los ajustes de una forma un poquito más acelerada, y hubo un rechazo muy grande de toda la mayoría de la comunidad, y hubo una intervención de la justicia, ¿no? Se judicializó Lo recordamos, el tema. ¿no? El año pasado, cuando llegó a la Corte Suprema justamente, Claro, ¿no?, el tema. Que pidió gradualismo y previsibilidad, ¿no? Entonces, en base al gradualismo y la previsibilidad, se anunciaron los aumentos para la electricidad y para el gas. El gas es más gradual todavía. El gas, creo que para el año 21 se llega a equilibrar, es decir, a pagar lo que cuesta. Y en electricidad terminaría a fines del año que viene. En electricidad estamos desfasados. Recordemos, Emilio, que la diferencia se cubre con subsidios, ¿no? Subsidios Claro. del Estado que son financiados, ¿no?, con impuestos, con deuda, con financiación. No, y sobre todo con la inflación cuesta bajarla, precisamente porque un gran componente del gasto público son los subsidios, ¿no? Hay subsidios sociales y económicos. Estos son subsidios económicos, porque al haber tarifa social no se puede decir que no se atiende a la parte social, pero el resto de la gente puede pagar lo que cuesta, porque lo pagaba en el año 2002. En el 2002 se pagaba lo que costaba, ¿sí? Ahora esta escala va a permitir que el año que viene, en vez de pagar el 44% de lo que cuesta como es ahora, pagaremos el 75, 76% de la electricidad, y después hacia principios del 2019 ya vamos a estar equilibrados con lo que cuesta el kilovatio hora. Igual, Emilio, ¿se sabe cuál va a ser la magnitud de los aumentos que se van a dar luego de las elecciones en luz y gas? En la escala no la sé bien, porque ya se anunciaron el año pasado y hubo una audiencia pública y se aprobó todo eso, ¿no? Las tarifas están influenciadas por el precio del upstream, lo que se llama la generación de energía eléctrica, o la producción del gas en la boca de pozo. Y después lo que es regulado es el transporte y la distribución hasta los usuarios. Entonces intervienen todas esas variables. Yo diría que, para que tengan una idea, si en un año va a haber que hacer una actualización del orden del 40-45%, o tal vez en un plazo un poco más grande, bueno, ahí se puede tener una idea de lo que va a ser en el año. Lo que tiene que entender la gente es que no es una actualización por inflación o por dólar, no, es una actualización por todo lo que no se pagó durante 15 años, ¿no? Es un atraso. Para ir reduciendo estos subsidios que se están otorgando, ¿no? Exactamente. El año pasado, por la intervención de la justicia, que bueno, la mayoría de la gente festejó porque no les aumentaron las tarifas. Incluso a mí me llegó una tarifa de gas cero, porque yo había pagado el año pasado y después se había anulado. Nos significó a todos los argentinos cerca de 13.000 millones de dólares, ¿no? Entonces no hay motivo de mucha alegría, porque, como decíamos antes, el tema de la inflación, el tema de las inversiones, el tema de la calidad del servicio. Lo que no se paga en la factura se paga después a través de otros canales, ¿no? Incluso con la calidad del servicio. De todos modos, el sector eléctrico, este año los cortes en verano van a bajar muchísimo, porque se han hecho bastantes inversiones, y no sé si vieron los anuncios que hizo Edesur y Edenor de meter mucha tecnología en las redes, de manera que los usuarios podamos tener online, digamos, lo que estamos consumiendo, lo que cuesta, y además ir a las Smart Grid y Smart Metering, que podemos generar nosotros energía eléctrica y interactuar con la red, ¿no?
Hace muy poquito uno de los candidatos a las elecciones puso un living en plena calle Florida justamente para esperar inversiones, ¿no? La famosa promesa, vos comentabas que están llegando las inversiones, eso fue lo que el gobierno propuso, de alguna manera, normalizar el marco normativo para que lleguen inversiones que durante una década prácticamente fueron casi nulas. ¿Están llegando esas inversiones, Emilio? Hay inversiones en el sector regulado porque ya se les aclara el panorama y a las empresas distribuidoras y transportistas les llega el total de la tarifa, ¿no? Entre lo que pagamos y lo que le llega es el subsidio que da el Estado. Pero eso le permite al Estado, ¿no?, a ejercer su derecho de que cumplan con las obligaciones de calidad del servicio y de las inversiones que se comprometieron, cosa que hace 2 años no se podía porque no le podíamos reclamar al concesionario si no le pagamos lo que correspondía. O sea, ahí se están haciendo inversiones muy grandes. Las que vienen un poco más lentas son las inversiones de muy largo plazo, como son las petroleras, ¿no?, que el inversor de afuera está viendo a ver si vamos a repetir las macanas que periódicamente hicimos en el pasado, ¿no? Por eso y tampoco el precio internacional hoy es el más favorable, ¿no? Además, pero el gas ahora tiene una promoción interesante, pero el año pasado hubo, en el caso del gas, y va a seguir durante un tiempo, un subsidio para los nuevos gases, ¿no? Entonces ahí hay inversiones. Son inversiones que requieren de mucho tiempo de maduración, entonces la incertidumbre hay que borrarla. Yo creo que la confirmación de este gobierno, nos guste o no, pero la política que mantiene atrae las inversiones, va a hacer que después de las elecciones de ahora del 22 de octubre, ¿no?, venga un poco más de gente. Las calificadoras internacionales nos van a poner como país emergente y no border, ¿no? Claro. Y bueno, esas cosas, pero va a llevar tiempo porque el desastre que se dejó, me refiero a energía, para no redundar en otras cosas, el gobierno anterior no se puede resolver de un día para otro, ¿no? Bueno, muchas gracias, Emilio, por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las palabras de Emilio Pudex, secretario de Energía, analizando justamente la normalización que se viene llevando adelante en el ámbito energético. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.